Shalom y ahlan a merci mucho por venir a este programa donde estamos conservando la lengua latina con la cocina. El video de hoy es muy especial porque es una colaboración con mi amigo Yair de Che Linguistics. Yo era un amador de su canal por muchos años y me place mucho que podamos laborar juntos. Si la lingüística te interesa, ella tiene un video sobre 3 lenguas judías, una de las cuales es la jaquetía. Si no sabrías, la jaquetía es la versión del español de los sefardim de Ma'arab. Ahora, en su canal puedes ver sobre la historia de la jaquetía y también de 2 otras lenguas. Y aquí voy a mostrar la receta de una comida de los judíos jaquetí hablantes, pastilla. Por explicar la historia de pastilla, mi amigo Yair. Shalom lekulam. My name is Yair, and I run the Che Languages channel here on YouTube, and I've been invited today to speak on the Merci Mucho channel. The dish Benny is making in the background is called pastilla, a dish shared between Jews, Muslims and Christians with origins in Al-Andalus. The name of the dish varies between different languages, although it originally derives from an Ibero-Romance language, most likely Mozarabic, which was the vernacular language in Al-Andalus amongst the non-Muslim population. In 1492, when Jews and Muslims were expelled from Spain via the Alhambra decree, Sephardi Jews and Andalusi Muslims brought this dish to North Africa. In Maghrebi Arabic varieties spoken where the dish is popular, the dish is called bastila, with an initial B and a pharyngalized ta, whereas Sephardi Jews speaking Ladino and later Jaquetia preserved the P pronunciation, calling it pastilla, a name which has survived into modern Hebrew today, where the dish is also enjoyed amongst the Moroccan Aida. Similarly, Algerian Jews took the dish to France in recent times, where it has enjoyed increased popularity. Merci a Yair y este video es solamente una media de nuestra colaboración. Puedes topar su video aquí o en la descripción. En una sartén ajustar una cebolla amarilla picada y sofreírla unos minutos hasta que empiezan para ser morena, más o menos 5 minutos. Ajustar 3 ajicos cortados y guisarlos por 1 minuto más y entonces ajustar pedazos de pollo. Voy a usar las pechugas, mas cualquier pedazo sin huesos va a estar bien. A la sartén meter las especias, una media cucharica de ras al hanout, una cucharica de cúrcuma, una cucharica de canela y un poco alzafrán si lo tienes. Guisarlo por 5 minutos, ajustar perejil y finalmente pechar la lumbre y ajustar 2 yemas. Mezclar rápidamente y ajustar un poco agua si las yemas empezarían a solidificar. Debería formar una salsa. Romper el pollo y quitarlo de la lumbre y dejarlo hielar. Entre mientras, vamos a hacer la pasta de almendra. Tostar 2 finjanes de almendra entejadas y meterlas en un blender. Mezclar con 2 cucharadas de aceite o manteca si no miras el kashrut. Medio finjan de azúcar pudra y 2 cucharadas de agua de azar. Debería verse ansina, como la textura del lodo. Delicioso. Calentar al horno a 365 grados y tomar un tallero. En aceitar el fondo y meter 2 ollas de masa, filo, brick o warka. Yo uso filo porque es más colay por obtener con un hechsher. Ama warka es definitivamente el más tradicional. Salpicar un poco de aceite de oliva y ajustar 2 ollas más de masa filo. Y vaciar allí la pasta de almendra. Meter 2 ollas más de filo y ajustar al pollo. Pasar 2 ollas más y doblar los lados. Meterla al horno por 20 minutos. Quitarla, abultarla y meterla al horno por 5 minutos más. Azucarear con azúcar pudra y canela. Y voilà, pastilla. Puedo describir el sabor como pasar enfrente de ambos cena y dessert. La pasta de almendra tiene una dulzura fuerte, pero no preponderante. El pollo es delicioso en solo. La crusta reequilibra la pasta y pollo y esta dejarme aturbado. Ama, no me importa. Voy a acabar cada miga. ¡Mua! ¡Ulala! ¡Qué sabroso! That was like worse Merci mucho. Merci mucho y cosa.